a todos los presentes. Muchas gracias por acudir a la citación de esta presentación de Álvaro Mendoza, todo un erudito en lo que hace a la historia del Prince August Wilhelm en Puerto Colombia. Creo que todos en alguna época de nuestra historia, los que somos de Barranquilla, tuvimos que ver con los mástiles de este barco. Así que Álvaro, quien es autor de esta investigación conjuntamente con el coautor del libro, creo que tiene toda la documentación para hacernos o deleitarnos con esta gran historia que tiene obviamente que ver mucho con la historia de Puerto Colombia. Así que Álvaro, bienvenido. Este auditorio es tuyo y bien puedes darle comienzo a tu conferencia. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por esta oportunidad. Esta presentación la hice hace como 15 días, pero esta la volví a mejorar, mostrando sobre todo el aporte de los logros de la colonia alemana a Barranquilla y Puerto Colombia. Entonces, empezamos por ver la presentación del libro, que fue, lo hicimos entre Enrique Gide y mi persona. En esto nos demoramos como 2 años investigando. Entonces, procedemos primero que todo a la que es el contexto de lo que ocurría en ese momento. Esto era lo que ocurría en el momento que empezaba la Primera Guerra Mundial. Aquí vemos el fusible que rompió, que fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, que lo asesinaron en Sarajevo. Entonces, él fue lo que empezó el conflicto. El conflicto fue entre los que se llamaba el eje, que constituía Alemania, Austria-Hungría, Bulgaria y el Imperio Otomano. En esto estaban por parte del eje, Nicolás II estaba aquí, por parte de los aliados, Nicolás II, estaba Poincaré, estaba Jorge V y estaba el príncipe Fernando I de Bulgaria. Por el lado del eje, el sultán Mohamed, el Kaiser, el emperador de Austria, Hungría, Francisco José, y el rey de Bulgaria, Fernando I. Entonces, vemos pues que podemos seguir a la siguiente. Espérate, ¿cómo es? Tengo control aquí. Entonces, esta es la estrategia naval alemana, que fue muy importante para ver por qué el barco August Wilhelm sufrió la atención de todos tanto los Estados Unidos como los aliados, y la defensa de Alemania para que no ocurriera que se tomara este barco para llevar todo el material logístico a Europa. Entonces, aquí vemos que lo principal que se hizo fue bloquear por parte de los aliados, bloquearon el Mar del Norte en estas partes, bloquearon aquí en Gibraltar y bloquearon aquí en el Mar Adriático. Todo esto fue concebido por es decir, fue debido al almirante von Kempis, y lo que cambió la guerra, vamos a decir, porque Estados Unidos era neutral,
fue el hundimiento del Lusitania por un submarino alemán. Bueno, para entonces seguir en el contexto de la historia del barco, uno de presentación. Uno de los principales fue el Kaiser Wilhelm II. Una historia después acerca del Kaiser es que sufrió una parálisis en su brazo izquierdo cuando nació, y por eso ustedes siempre lo verán con la mano izquierda tomada por el otro. Después de la Primera Guerra Mundial, el Kaiser, después de abdicar, se residió en Holanda. Y esta es parte, es una imagen de él en su exilio. Hay una película que se llama The Exception, que se la recomiendo para que vean cómo las características del Kaiser. También está la génesis de la gloria, o sea, el Imperio Alemán y el Kaiser Wilhelm II. Él tenía una familia bastante numerosa, tenía 6 hijos y una hija. A los barcos de la Hapag, precisamente, le pusieron un nombre de cada de los príncipes para tener así, honorar el Kaiser, quien había sido uno de los impulsores de la Hapag. En cambio, en Colombia, para ver la otra cara de la moneda, Colombia era un país neutral. ¿Por qué era neutral? Porque en el conflicto con el robo de Panamá, o sea, lógicamente José Vicente Concha no aceptó hacer ningún trato con los Estados Unidos, y entonces se declaró un país neutral durante toda la guerra, a pesar de la presión de los Estados Unidos debido al resentimiento por la separación de Panamá. Hay que anotar que Enrique Olaya Herrera fue ministro de Relaciones Exteriores en el periodo de José Vicente Concha. Fue puesto prisionero por un barco alemán, un crucero en el sur cerca de Argentina. ¿Podría traer la arepita acá, porfa? Siguiente es la influencia alemana en Barranquilla. La influencia alemana en Barranquilla empezó desde 1873, cuando la corbeta Augusta llegó al área de Puerto Colombia y Bocas de Ceniza, e hizo un plano levantado por esta corbeta. En ese momento ellos tuvieron un plano donde le pusieron a un cabo muy cerca de Bocas de Ceniza el nombre de Cabo Augusta. Este cabo es muy famoso porque fue donde se estrelló, donde se encalló el barco que traía a José Asunción Silva, y por ahí se perdió toda la obra literaria de él. El teatro de los acontecimientos fue todo lo que concernía a Puerto Colombia. Este es un plano de lo que había hecho por una emisión francesa, y estos son los principales elementos pues, de Puerto Colombia, lo que es la estación Montoya en Barranquilla, pero también la estación del ferrocarril de Bolívar en Puerto. El muelle y el faro. Este es un escudo hecho por Inglaterra, que después fue dueña del muelle y del ferrocarril, donde ustedes ven la bandera inglesa, la bandera colombiana, unos cafés, sacos de café, y eso demuestra pues cómo los británicos se apoderaron de lo que era el muelle y el ferrocarril.
Esta foto es muy interesante porque muestra la colonia alemana en el principios del siglo XX. Puedo aumentar esto para señalar los individuos aquí. Se ve bien, no se preocupe, se ve bien. Ok, entonces empezamos por el Morris Zifken, que fue el cónsul alemán, ¿no? Que estaba en ejercicio al comienzo de la guerra y que luego fue reemplazado por Paul Grosser como cónsul, y a él le tocó todo el problema del hundimiento del barco y ayudar al capitán porque lo pusieron preso y pues fue su buena ejecución. Aquí también aparece Carl Meissen, que fue el que trajo la educación a Barranquilla con la misión alemana de educación. Y Augusto Strauss, que también fue muy importante. Ahora hablemos de la presencia alemana en Barranquilla. La presencia alemana en Barranquilla ha dejado muchas cuestiones importantes. Los logros de los alemanes fueron Honigberg y Wessel, que construyeron el ferrocarril de Bolívar y también la flota fluvial. Giesecke y Angel, que fueron esenciales para la constitución de Escarta. La empresa hanseática, ¿no? Müller y Zifken, que era una empresa de comercio muy importante. Y por último, el colegio alemán. Esta es una foto del colegio alemán cuando fue recién inaugurado. Ahora veremos la línea marítima preferida del Kaiser, o sea, la Hapag. En ella aparece el fundador de la Hapag, que fue Albert Balin, que estuvo el fundador y se suicidó el día en que Alemania se rindió en la Primera Guerra. Otra cosa importante es que fueron los precursores de viajes de placer en cruceros por el Caribe. Estos son los planos del barco que se consiguieron con el astillero FSG de Dinamarca en 1902. Ojalá pudiera hacerse un modelo para tenerlo en el museo del Colegio Alemán. Este fue el vapor del Prinz August Wilhelm, que fue inaugurado, fue botado al agua en 1902. Por ejemplo, este fue uno de los carteles que ellos tenían de propaganda con la Hamburg America Line y su servicio regular para Cuba y México. Al principio después de que fue inaugurado y puesto en funcionamiento, el barco trajo muchos inmigrantes de España, de Italia, a México y Cuba. Aquí vemos los interiores del vapor. Esta es la parte de primera clase. Tiene salón de fumar, el comedor, etcétera. Y era un barco muy apetecido por ejemplo, por los Jamaica. Bueno, para contar un poco, el Prinz August Wilhelm salió de Nueva York en el momento en que se comienza la Primera Guerra Mundial y recibe la orden de refugiarse en un puerto neutral. En ese momento, el capitán escoge refugiarse en Santa Marta y porque era el puerto más cercano en su recorrido. En eso,
Santa Marta ya era un puerto bananero y tenía pues mucho comercio con muchos países, sobre todo Alemania y Estados Unidos con la United Fruit Company. Precisamente por eso, la United Fruit Company tenía una gran antena establecida y ese pasaba vigilando al barco de Prince Edward Wilhelm, ¿no? Esos mensajes de la United Fruit se enviaban directamente al Departamento de Estado en Washington. Aquí vemos también la estación de radio del Prince Edward Wilhelm, que fue una preocupación muy constante de los aliados, que ellos querían que estas estaciones de radio se destruyeran. Sin embargo, no lo pudieron lograr aquí en Colombia. Entonces, la historia sigue de que por esta ocasión de la vigilancia de la United Fruit Company, el Prince Edward Wilhelm se fuga en un momento de que había una tormenta y se va de Santa Marta a Puerto Colombia, muy cerca de la costa, pero siempre teniendo detrás una casa por unos navíos británicos. Sin embargo, logra llegar a Puerto Colombia y sale para la bahía, aquí está, sale para la bahía de Sabanilla el 11 de noviembre de 1915. Entonces, el barco, esta es una foto del barco en el momento en que estuvo anclado en las cercanías del muelle de Puerto Colombia. Así permaneció hasta que se tomó la decisión de hundirlo. Eso ocurre el 21 de abril de 1918. Llega una comisión de la United States Shipping Board. Resulta que la United States Shipping Board había comprado el barco a la Hapag y iba a tomar posesión. Esto es muy interesante porque en ese momento el capitán, que en este momento era el capitán de Wall, se comunica con el alto comando naval de Alemania y le ordenan destruir el barco mediante incendio y apertura de las válvulas. Eso ocurre el 22 de abril de 1918. Hay una pregunta o una inquietud si fue que el cónsul Prosser, el cónsul alemán que había reemplazado a Moritz en esto, fue el que le comunicó al capitán del barco, o si fue que se comunicó directamente por la estación de radio con el alto comando alemán. En todo caso, se procedió a destruir el barco en ese momento. Para entender un poco más de esto, vemos por qué la importancia del barco. La estrategia naval de Alemania se fomentaba en uso de submarinos, cruceros ligeros, cruceros auxiliares, que eran cruceros que eran para pasajeros, pero los artillaban, y los barcos corsarios, que eran vapores mercantes armados. También hubo el primer uso de los planos que usó el Imperio Alemán. Los barcos corsarios eran vapores mercantes como el Prince Edward Wilhelm, que lo artillaban y atacaban a los barcos que estaban sin conocimiento de que eran del Imperio Alemán. Entonces, la participación de Estados Unidos en la guerra se debió al hundimiento del Lusitania, ¿no? Que fue torpedeado por un submarino alemán, pero sin embargo los Estados Unidos deciden incorporarse a la Primera Guerra Mundial cuando se entera de que en un telegrama de que Alemania estaba en conversaciones con México
para distraer pues a los Estados Unidos en esta cuestión. Después se crea la United States Shipping Board, que en 1917, con el fin de conseguir todos los barcos que pudieran en puertos neutrales y poder llevar el equipo de la logística, tanto los materiales de guerra como pasajeros, como materiales como soldados, al teatro de Europa. Eso entonces se ve en 1918, el 21 de 1918, llega la comisión de la Shipping Board a Puerto Colombia. Aquí vemos una vista hecha por el artista y arquitecto Pierre Mandonet sobre lo que es el hundimiento y incendio del barco. Esto fue pues más o menos recreando lo que probablemente ocurrió esa noche. Otras fotos, una vez se fue hundido, estas fueron las fotos del barco que se veía sobre todo el de la izquierda, se veía en Puerto Colombia hasta 1945 y se fue hundiendo progresivamente hasta que desapareció. El barco, ¿dónde fue hundido? Fue hundido, aquí se ve el muelle en la punta derecha y el barco se ve aquí en la esquina izquierda, o sea, quedaba bastante cerca del muelle. Esta foto fue tomada por Kenneth Levy desde un ultralight. Esta es la foto de la ubicación del barco. Entonces tenemos la isla de Verde y la posición del pecio. Ahora tenemos los objetos encontrados en el barco que fueron recuperados gracias a la diligencia de Enrique Gide. Fue comprando muchos objetos que hoy están en el Colegio Alemán, en el Museo del Colegio Alemán. Aquí están la labor de recuperar el barco, de recuperar los objetos, no solamente, sino en un tratamiento especial que se ve cómo estaban y cómo quedaron. Las piezas recuperadas están hoy en el museo, en el Colegio Alemán. Ustedes lo pueden visitar. ¿No? Y es una cuestión importante. Los estudiantes del Colegio Alemán aprendieron a recuperar las piezas en mal estado, como vemos en la foto de la derecha. Para hablar finalmente, hubo otros hundimientos por su propia tripulación famosos de la Marina Alemana. En la Segunda Guerra Mundial hubo el Graf Spee, que fue autodestruido en Montevideo el 17 de diciembre de 1939. En Uruguay sacaron el telémetro y lo pusieron en una avenida en Montevideo. El otro hundimiento famoso, autohundimiento, fue el Dresden, que era un crucero y que fue hundido en marzo de 1915 en una bahía en la isla de Juan Fernández, en Chile. La tripulación fue puesta prisionera y una cosa de destacar es que el almirante Canaris, que después fue el jefe de la inteligencia en la Segunda Guerra Mundial, fue el que fue a conversar, a negociar con el almirante que estaba a cargo de la flota británica que nos estaba atacando. Otro hundimiento famoso fue el hundimiento de la flota alemana en Scapa-Flow en 1919, que fue también con el mismo fin de que no fueran a usar los aliados después de la guerra.
que debilitaría pues toda la estrategia siguiente. Y el Antilla, que fue destruido en Aruba, en la Segunda Guerra, ustedes pueden ir allá y visitar a través de un submarino especial construido, pueden ver lo que quedó del barco. Bueno, finalmente pues quiero dar créditos a la colección de postales de Enrique Gidi, la colección de objetos restaurados por Enrique Gidi, el dibujo de Pierre Mandonet y el agradecimiento al museo que está en el Prince Albert Wilhelm en el Colegio Alemán. Si ustedes están interesados en comprar el libro, pues está a la venta en donde Esther Cortizos, aquí presente, en este celular. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por su atención. Y pues, si quieren, ahora procedemos a las preguntas que ustedes consideren convenientes. Sí. Muchas gracias, Álvaro. Y la idea, obviamente, es ahora abrir el panel para las preguntas que tengan la audiencia. Aquí mi querido amigo José Bula, que creo que ha buscado también en las cercanías, o por lo menos tu hermano lo hizo en las cercanías del buque. Así que el foro queda abierto. Abre el micrófono. José, abre el micrófono. José, abre el micrófono. Ya está abierto. Ahora Listo. sí. Ok, Sí. perfecto, bueno. Listo, vamos a complementar un poquitico aquí con Álvaro. Este barco pues tenía calderas, por supuesto, en ese tiempo se trabajaba mucho el vapor. La pregunta que posiblemente le iba a hacer a Álvaro, que siempre me ha dudado en la cabeza, es si él era, en la caldera quemaba, ¿era carbón o fuel oil? Es una pregunta que de pronto no sé si Álvaro la puede tener ahí a la mano. Sí, claro. ¿Si era carbonero o era de fuel oil? No, era de carbón. Okay. Ese es uno de los problemas de los vapores en esa época, que tenían que tener aprovisionamiento de carbón. Había en una isla en el Caribe, tenían una gran depósito de carbón para los barcos del Imperio Alemán. Y uno de los problemas era precisamente eso, cuando los barcos no estaban muy lejos, que no podían aprovisionarse de carbón, entonces los barcos que los hacían prisioneros tenían que acoderarse al barco de guerra y pasarle carbón. Eso fue uno de los éxitos digamos, de Winston Churchill, fue lograr pasar de carbón a fuel oil. Eso cambió la estrategia del naval. Ok, en este momento el barco se puede saber, sabemos que está destruido, pero ¿en qué estado está más o menos? Si está casi en un 90% destruido o tiene algo todavía que saber. Bueno, la última vez que mi hermano bajó estaba bastante destruido. Él buceó, estoy hablando como en 1980, algo por allá. Estaba bastante destruido. Y es más, peces muy grandes ahí en el casco. En este momento, pues no sé cómo está el casco. Sí, correcto. El barco fue saqueado a través de 118. Inclusive han sacado materiales, metales, cobre, etcétera, y prácticamente pues ha sido dejado pues pero más o menos el barco está inclinado, está por la proa hundida en lo más profundo y la popa a
quizás como a 3 metros de la superficie. Ajá, ok, listo. ¿Alguien más que pueda hacer? Y hay una mano levantada. Sí, buenas noches. Me parece muchas gracias, muy interesante, muy enriquecedor. Eso es lo que hace conocer y querer pues la región. Y el señor Bula está planteando algo que me parece también bien interesante y quería hacer mi pregunta ahora con lo que sería el turismo histórico y de un turismo especializado. ¿Podría darse, por ejemplo, el buceo acompañado y dirigido a ver los restos? Creo de que eso sería, sí, desconozco las condiciones meteomarinas en estos momentos, pero sería muy interesante en la recuperación de nuestra historia. Y hablando ahora de turismo, el turismo ya creo que también ya va migrando y es un poco más especializado. Yo creo que todo esto, ¿qué tan viable podría ser organizar este tipo de turismo en buceo si se pudiese dar las condiciones o algo a la profundidad y demás? ¿Qué opinan? El agua es muy oscura, muy sucia, y la hace propensa al establecimiento de un club de buceo o para hacer instrucción de buceo. Y ciertamente para poder hacer esto se necesita tener los instructores de buceo necesarios que lleven a la gente a bucear el barco. Y hay además otros restos en Puerto Colombia que se pueden bucear. Ahora, el oleaje es muy desafortunadamente. Eso también hace muy difícil, hay mucha corriente, hace muy difícil. Factible es, fácil no, pero es factible. Ok, algo muy especializado, pero sería interesante que miraran esto ya para personas profesionales, ¿cierto? Porque sería bien interesante tener, bueno, explotar esto, ¿no? Ah, claro, con los niveles como habla así de especializado y entrenamiento, pero muchas gracias. Yo quisiera añadir, de pronto José Bula me puede también soportar, la época para bucear el barco está claramente definido de septiembre a noviembre, que es cuando la contracorriente del Atlántico es una contracorriente que viene de Panamá, aclara un poco el agua porque ya no tiene los efectos de bocas de ceniza, y entonces en ese momento es que se pudiera bucear. De hecho, mi hijo, Álvaro Enrique, que es administrador de empresas aquí en Estados Unidos, lo buceó conmigo, no conmigo, sino yo estaba en la lancha con Enrique Gidi y mi hijo buceó, entró por toda la parte superior del puente y bueno, con mucha precaución, ¿no? Y eso a pulmón, no llevaba tanques. Sí, porque es que el barco está realmente muy somero. Ellos soltaron las amarras del buque y abrieron los compartimentos para que se llenaran de agua y pensaron que el buque se iba a ir mucho más lejos con el viento. Resulta que como era tan somero, se hundió, pero que por eso quedaron los mástiles afuera, ¿no? Correcto. Tan cerca. Así es, exacto. Por eso hubo entonces problemas entre la APAC y las autoridades colombianas en esa época, porque estaba prácticamente como obstáculo para el arribo de los otros barcos. Y el temor era ese, que no se fuera a ir tan lejos y obstruyera, porque ahí sí habría que remover el barco para que no hubiera problemas con el atraco de los siguientes transatlánticos. Hay sobrevivientes o descendientes de los tripulantes del Prince August Wilhelm que todavía están en Puerto Colombia, que tú sepas, Álvaro. Sí, hay lo más notable es un señor Sperer. Hubo 2 o 3, ¿no? Pero el más notable es el señor Sperer, que se quedó en Puerto Colombia y tenía un astillero de lanchas, ¿no? Inclusive tenía una lancha que era
la preferida para el día de la Virgen del Carmen, porque en ese momento, en esa fecha sacaban la lancha con la Virgen por toda la bahía, etcétera. Y él, los hijos de él, que son los que hemos tenido contacto, siempre nos hablan de que hay un baúl enterrado con muchos objetos del barco, pero no nos dicen exactamente dónde está. Y bueno, siempre tenemos ese misterio si en realidad hay un baúl en algunos de los lugares que señala. Muchas gracias, don Álvaro. Queremos también dar gracias en nombre de la Fundación Colombo Alemana. Hay un espacio para la señora Hortensia Sánchez de la Fundación Puerto Colombia, que quiere dar un saludo también aquí con su mano alzada. Hortensia, activa el micrófono y la cámara, por favor. Hoy nos han acompañado en este conversatorio cerca de 60 invitados especiales y agradecemos a todos por su presencia. Muchas gracias por la invitación. A ustedes. Hortensia, creo que tienes el micrófono en pausa, silenciado, si lo puedes activar. Gracias. Bueno, mientras ella activa, señor Carlos, no sé si usted tiene otra persona que quiera también alguna pregunta o inquietud. En el momento no tengo otra persona. El libro, Álvaro, solamente se limita a la historia del Prince August Wilhelm, o tiene también algo respecto a la historia del muelle de Puerto Colombia. Bueno, más bien, sí, el libro tiene algo de historia del muelle, principalmente porque fue construido, fue construido por Cisneros, pero lo que es el ferrocarril fue de unos empresarios, Bessel, Honisberg and Bessel, lo que fue la línea férrea y todas las estaciones del ferrocarril de Bolívar y de la estación principal, la estación Montoya en Barranquilla. Okay. También no es el propósito del libro, no es tener mucho más detalles del muelle, pero ese es un tema interesante porque precisamente hemos visto que mucha confusión, la gente habla del muelle, los 200 metros que están construyendo, que están construyendo de nuevo de acuerdo a los planes iniciales, son del viaducto. El muelle principal, que es la punta del muelle, está ahí. El muelle no se ha caído. Solamente el viaducto es el que se ha destruido con la brisa y con el oleaje. ¿Puedo? Todavía está... Bueno. Carlos, ¿puedo yo? Claro. Vamos a hacer una complementación con la parte mecánica del barco. Este barco, si lo hubieran hecho en este momento, si hubiera sido fabricado en este momento hace 30 años, no se hubiera hundido tan rápido porque ellos ahora mismo se ponen unos mamparos muy sellados. En ese tiempo, la técnica de los mamparos, que es la parte que divide el barco en varias partes, no estaba muy desarrollada. Y fíjate lo que le pasó al Titanic. Entonces, este barco se hundió rápidamente porque al abrir las tomas, esas son unas válvulas que van de la parte de abajo del casco para servicio. Entonces, si tú quitas una válvula, el agua entra rápidamente y se riega por todo el barco. Por eso es que el barco se hundió en la forma como se hundió y luego quedó ladeado, pero básicamente era porque no tenía desarrollado unos buenos mamparos que sellaran los depósitos o sea, que dividiera el barco en varias partes. Si hubiera tenido unos buenos mamparos, el barco no se hunde tan rápido y quizás hubiera ido mar abierto, como habían pensado ellos, los marineros. Esta es una complementación mecánica solamente. Cedo la palabra.
Carlos. Bueno, no sé si haya alguna otra pregunta. Sé que Rudolf Correa compartió con nosotros que tiene algunos elementos del Prince August Wilhelm que eran propiedad de la familia, ¿no? Así que sería bueno si nos pudieras comentar sobre eso. Bueno, mi abuela María era hija del cónsul de Alemania Moritz Diffgen, y ella nos contó que los marinos, antes de hundir al barco, lógicamente sacaron todos los elementos que podían y vendieron, entre la colonia alemana, vendieron todo lo cubierto, loza, todo lo que se podía, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, yo le estaba mostrando a Carlos que aquí hay un tenedor que pueden ver, no sé si se ve el sello de la APA, ¿no? Correcto. ¿Sí? Entonces, pues en la casa, pues nosotros tenemos uno, dos o tres elementos, pero nada más, ¿no? Una cuchara, un tenedor y eso, ¿no? Pero eso fue pues lo que nos contó la abuela, ¿no? Bueno, entonces Elkin, si no hay más preguntas o más comentarios, yo creo que lo que sobra es agradecerle a Álvaro el tiempo, la dedicación por contarnos sobre la historia de este alemán que está en Puerto Colombia y pues invitarlos a todos a las próximas conferencias que va a hacer la Fundación Cultural Colombo-Alemana, de las cuales hay que destacar una que es Navegando por el río Magdalena, un relato muy lindo que hay sobre la navegación del río Magdalena. El otro es el mercadeo de las acciones de Scata. Vamos a seguir con la serie de Scata y vamos a empezar a mirar de Scata las rutas nuevas, la ruta del Pacífico. Así que ya tenemos unas conferencias, unas temáticas de conferencias para los meses